Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de la asignatura de taller de lectura y redacción. Vamos a trabajar en una reunión en la que brevemente voy a explicar algunos contenidos fundamentales de nuestro módulo y al finalizar pues vamos a dejar un tiempo para poder aclarar dudas. Aquí tienen el plan de esta videoconferencia. En primer lugar, pues vamos a dar una introducción al ensayo. Vamos a revisar en conjunto con la introducción al ensayo el proceso de escritura. Recordar que este proceso de escritura lo podemos utilizar en diferentes tipos de textos escritos. Y finalmente, pues vamos a dar un repaso de APA con las citas textuales, las citas parafraseadas, las citas parentéticas y en general el uso de las referencias. Aquí tenemos esta definición de ensayo. De acuerdo a la Real Academia Española, es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y el ensayo expositivo argumentativo se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector. Entonces, en general vamos a encontrar que se trata precisamente de un texto breve, de un texto en el cual pues no podemos ubicar pues un diseño metodológico como en una investigación, no es tan extensa. Sin embargo, sí nos podemos dar cuenta de que en el ensayo expositivo argumentativo hay una finalidad que sería la de convencer o persuadir al lector, y para ello pues se utilizan diferentes argumentos para poder defender una opinión. El ensayo argumentativo trata un tema controversial. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar diferentes posturas respecto a ese tema. Cada quien puede definir su postura y a partir de ello, pues dar los mejores argumentos para tratar de convencer o de persuadir a sus oyentes o lectores. Encontramos aquí algunos ejemplos: alimentos transgénicos dañinos o no para la salud, y lo dejamos como pregunta. El graffiti, arte o vandalismo. Las quinceañeras, tradición o despilfarro. Y pues aquí encontramos que cada uno de nosotros puede determinar su propia postura. Si yo, por ejemplo, utilizo el primero de alimentos transgénicos, pues podemos ubicar algunas pronunciaciones, como por ejemplo las de Greenpeace al respecto, que nos dicen que ellos están en desacuerdo con los alimentos transgénicos. De hecho, hace como unos 4 años más o menos sacó Greenpeace una guía de alimentos acerca de alimentos que no deberíamos de consumir precisamente en México debido a que son transgénicos. También si yo le pregunto a un biotecnólogo en alimentos, aquí su opinión podría ser completamente contraria, ya que de hecho se está considerando el uso de alimentos transgénicos como una solución para el problema a nivel mundial de la hambruna. Entonces encontramos diferentes posturas, encontramos diferentes ideas con respecto a los alimentos transgénicos. Aquí de lo que se trata es de que cada persona pueda crear su propia postura al respecto y a partir de ello pues pueda ofrecer los mejores argumentos o razones para poder defender, sí, o para poder externar esos argumentos o esa idea que ellos tratan de defender. El proceso de escritura está conformado por diferentes etapas. Encontramos la etapa de preescritura, la etapa de escritura y de posescritura. Dentro de una etapa de preescritura, cuando nosotros debemos de escribir un texto escrito, en primer lugar vamos a estar revisando diferentes fuentes y a partir de esta lectura nosotros vamos a proceder a una delimitación del tema central. Una vez realizada la primera lectura de los materiales, es más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo
que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Esto lo podemos encontrar en muchos ejemplos e investigaciones, por ejemplo, de tesis o de tesistas que de repente pues no tienen bien delimitado este tema o incluso se saltan este paso de la delimitación y por lo tanto, pues al tratar de estar elaborando su proyecto de investigación, resulta que empiezan a divagar, empiezan a tener un texto demasiado extenso. Por eso hay algunas tesis que son demasiado extensas, que son por tomos incluso, o que tienen una gran cantidad de cuartillas, precisamente porque no se pasa por esta etapa en la cual nosotros vamos a seleccionar un único aspecto. Este aspecto pues puede ser breve, puede ser sencillo, pero lo podemos tratar a profundidad. Esto te lo va a agradecer pues obviamente el lector, sí, y por lo tanto pues vas a obtener un texto mucho más coherente. Aquí encontramos un ejemplo de una delimitación del tema. Alguien podría decir que va a ser un trabajo, un texto escrito, una investigación acerca de educación. Sin embargo, es un tema demasiado extenso. Me podría pasar casi toda la vida tratando de investigar este tema. Entonces, debo de ser mucho más concreta y decir que de educación, pues me interesa el acoso escolar en nivel secundaria y cómo se puede vincular esto con educación emocional. Puedo decir entonces que la educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en nivel secundaria sería algo que a mí me interesaría escribir. Y para ser mucho más precisa, pues la educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en segundo año de secundaria. Entonces me voy a dar cuenta que incluso aquí ya tengo un contexto, sí, y también unos sujetos muestra en particular, y a partir de ello, pues puedo realizar un tema o una investigación que está mucho más delimitada y está pues también expresada en términos mucho más concretos. El esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema de trabajo. Vamos a ir colocando cada uno de los temas y subtemas. Aquí vamos a encontrar que pues se van a ir colocando números dependiendo de cada uno de los subtemas, de dónde corresponden a cada uno de los temas generales. Y a partir de ello, pues estamos dando un ordenamiento de nuestras ideas. Si en un principio a lo mejor no sabíamos cómo empezar el texto escrito, a partir de un esquema podemos tener una estructura, ¿verdad? Y a partir de ello podemos incluso, si no estamos muy seguros de lo que vamos a hacer, podemos incluso proporcionar este esquema a un revisor, a nuestro asesor del módulo y que nos dé su visto bueno para saber si es así como quiere el trabajo final o como vamos a elaborar algún proyecto o alguna investigación, nos podemos poner de acuerdo y a partir de ello pues ya ir más a la segura en cuanto a la redacción de ese trabajo escrito. Entonces pues ahí está también como una sugerencia en la elaboración de un esquema de trabajo previo antes de empezar a redactar. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. Hay que hacer una lectura minuciosa de cada una de estas fuentes que vamos a utilizar para la redacción del trabajo escrito. La lectura crítica implica la reflexión e interpretación y su resultado va a ser esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura
las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias y de aquellas que nos sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, utilizando quizá varios colores, también utilizando llaves marginales, corchetes, flechas, etcétera, para poder llamar la atención sobre ciertas ideas. Aquí tenemos las partes del ensayo. El ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna. Está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esa será la estructura del ensayo. Dentro de la introducción vamos a indicar al lector cuál es el propósito, el enfoque y acercamiento al tema. Dentro del desarrollo se contiene la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión. Y dentro de la conclusión, aquí podemos confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo, y también el autor puede ampliar el tema o puede llegar a proponer nuevas investigaciones. Aquí están las características del ensayo argumentativo. En el ensayo persuasivo o argumentativo tenemos que convencer, que persuadir al lector sobre un punto de vista relacionado con una pregunta. Se deben de presentar ideas a favor y en contra. Se deben de dar ejemplos convincentes que apoyen las ideas, y los fundamentos se sacan de las fuentes, es decir, que se sacan de cada uno de los textos que nosotros vamos a utilizar, que nosotros buscamos, pues para poder sustentar, para poder fundamentar cada una de las ideas que nosotros pues estamos dando dentro del texto escrito. Aquí tenemos nuevamente la estructura que está vinculada pues con una hamburguesa. Entonces en la tapita de arriba podríamos colocar la introducción. Lo de medio de nuestra hamburguesa, pues sería, por ejemplo, la carne, el tomate, etcétera, pues serían cada uno de los párrafos intermedios que nosotros vamos a colocar dentro del ensayo. Estaría el párrafo 1, párrafo 2 y así sucesivamente. Y la conclusión, sí, que sería la última capita o la base, sí, de nuestra hamburguesa, en donde pues vamos a colocar la conclusión, sí, y pues precisamente al ser un texto académico, es decir, un texto que se escribe dentro del ámbito universitario, pues va a tener también una última parte, en este caso, que serían las referencias que vamos a colocar hasta el final del texto escrito. Las partes del ensayo nuevamente las vamos a recordar. La introducción. Si estamos hablando de un texto breve, entonces podremos decir que la introducción podría ser el primer párrafo del ensayo. Se empieza siempre hablando del tema en general. Al final de la introducción se escribe la tesis, es decir, esta hipótesis o afirmación que vamos a tratar de demostrar. La tesis o hipótesis es la respuesta a una pregunta central. La tesis va siempre al final de la introducción y debemos de dar por lo menos 2 razones en la tesis para desarrollarlas posteriormente en los párrafos centrales. Los párrafos de desarrollo tienen que comenzar siempre con una frase temática. Las frases temáticas son las razones que has dado en tu tesis. Hay que dar argumentos para poder apoyar las opiniones. La conclusión sería el párrafo final del ensayo. En la conclusión se resumen las ideas, se puede hacer una llamada a la acción o se pueden sugerir soluciones. Y está una etapa de posescritura. Aquí se verifican errores ortográficos, que los signos de puntuación pues estén bien colocados, las grafías, las muletillas que estén, en este caso, pues sin ningún tipo de muletillas o de repeticiones innecesarias. También encontramos que debemos de cuidar que los márgenes, los títulos y los párrafos estén bien marcados. Si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas dentro del texto, si el texto da lo que el título promete. En ocasiones podemos encontrar en internet algunos textos que no tienen nada que ver
con el título, entonces tendremos que estar colocando un título, sí, que está vinculado precisamente con el contenido central de nuestro texto. Si está correcta la estructura del ensayo, si la propuesta del escrito se destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores. Busquen en Internet, por ejemplo, en un buscador como Google, busquen tablas de conectores y van a encontrar una serie de tablas que les van a servir pues, para poder seleccionar algún tipo de conector diferente y no estemos pues casados con los mismos tipos de conectores que en ocasiones suelen ser un tanto repetitivos. Yo sugiero que utilicen listas de conectores de universidades. Ahí se van a dar cuenta de que van a encontrar pues una serie de listas ¿sí? Que nos pueden ayudar para darle una mayor variación a nuestro texto escrito en cuanto al lenguaje. Existe una jerarquía de ideas y en general si se mantiene la atención del lector. Al ser un texto, en este caso académico, algo que debemos de colocar correctamente, pues serían las citas y las referencias en APA. En este caso estamos manejando APA, que es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando nuestra fuente es un libro, vamos a colocar los siguientes datos. En primer lugar, el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Este autor se llama Daniel, por eso escribimos de punto. El año de publicación, entre paréntesis, el título del libro. El título del libro, al ser un dato importante, lo vamos a enfatizar colocándolo en cursivas o itálicas. Y al final, pues vamos a colocar el nombre de la editorial. Un dato que ya no se coloca dentro de las referencias en APA sería el lugar de publicación. Entonces vamos a eliminar este dato. Si tuviera, por ejemplo, otros datos, como por ejemplo el número de edición, recordar que se coloca a partir de la segunda edición. Si mi libro corresponde a la primera edición, entonces no coloco este dato. Se colocaría entre paréntesis después del título del libro o el número de volumen, que también se coloca entre paréntesis después del título del libro. De un documento en línea, pues voy a indicar nuevamente el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Si tuviera nombres compuestos de los autores, por ejemplo, si se llama el autor José Luis, voy a colocar J.L. Si se llama María Teresa, voy a escribir M.T. que se refiere a las iniciales de su primer nombre. Después voy a colocar la fecha de revisión o fecha de publicación. En ocasiones no hay como tal una fecha de publicación, entonces esa fecha de revisión se puede tomar como la última ocasión en la que se realizó pues una actualización de la información de esa fuente y por lo tanto pues la puedo tomar como una fecha de publicación actual. Después estaría el título del trabajo. En este caso, como se trata de una fuente que es una revista, vamos a encontrar otros datos. Por ejemplo, el nombre de la revista. Recordar que cuando se trata de una fuente que es un libro, perdón, que es una revista o que es un periódico, vamos a indicar el nombre del periódico y el nombre de la revista en cursivas, a diferencia de cuando es un libro, que recordarán en el ejemplo anterior, estamos colocando el título del libro en cursivas. Aquí vamos a indicar además el número de revista entre paréntesis y vamos a señalar la base de datos, en este caso la base de datos es Dialnet, que pertenece a la Universidad de La Rioja en España, y al final pues vamos a indicar la URL, sí, que sería pues un dato importante. Recordar que ya se eliminó la frase de recuperado de u obtenido en, que se utilizaba anteriormente en el formato APA
de la sexta edición. Dentro de la séptima edición ya se eliminó esta frase y por lo tanto vamos a colocar directamente la URL. Las referencias se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Vamos a indicar en este caso si se trata de un autor cuyo apellido paterno pues es Aguilar, lo vamos a colocar al inicio de esta lista de referencias. Si tuviéramos a un autor cuyo apellido es Zárate, lo vamos a colocar hasta el final de esta lista de referencias. Obviamente, si utilizamos una serie de referencias, pues es porque estuvimos indicando dentro del desarrollo una serie de citas. Está la cita textual corta. Recordar que cuando hablamos de citas textuales es cuando yo voy a retomar una frase o una idea tal cual, ¿sí? Y la voy a copiar y la voy a trasladar a mi texto escrito y la voy a indicar por medio de una cita textual. Una cita textual corta, pues tendré unas 40 palabras, serían pues más o menos unos 4 renglones como máximo. Y aquí voy a colocar entre paréntesis, perdón, entre comillas dobles, la frase o idea que voy a estar citando. Y ahora sí, entre paréntesis, voy a indicar el año de publicación después del dato del apellido paterno. Y al finalizar, pues voy a colocar entre paréntesis P.9, que se refiere al número de página en donde está ubicado esta frase o esta idea que estoy citando. Acá tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Voy a indicar nuevamente el apellido paterno del autor, seguido el año publicación. Dejo 2 puntos y aparte voy a colocar un espacio o sangría y a partir de ello voy a copiar tal cual el fragmento o la idea, la cita textual larga que yo voy a indicar dentro de mi texto escrito. Entonces, en este caso la estoy colocando en color verde, ¿sí? Para que se viera en qué momento o en qué parte está esta cita textual larga, pero cuando estamos ya elaborando nuestro texto escrito, pues lo vamos a colocar en un color normal, en el mismo tono negro que estamos manejando dentro del procesador de textos. Y al final, pues voy a colocar el número de página, ¿sí? O número de párrafo en donde está ubicado esta información. ¿Por qué menciono número de párrafo? Porque si estoy utilizando una página web, pues obviamente ahí no va a estar paginado el texto. Entonces, lo que voy a hacer es enumerar cada uno de los párrafos e indicar el número de párrafo de donde yo saqué la información. Esto es cuando estoy utilizando una página web o tal vez estoy utilizando un PDF que no está, en este caso, paginado, pues lo puedo hacer de esta forma. La cita parafraseada es cuando yo explico con mis propias palabras la información de un texto. En este caso es muy importante la cita parafraseada, por ejemplo, en textos de divulgación científica. Si el científico le interesa que la mayoría de las personas pues comprendamos cuál es un procedimiento, un proceso de investigación o su tema de investigación, pues seguramente va a utilizar una serie de citas parafraseadas para que se pueda entender todo este proceso, es decir, que la va a explicar con un lenguaje que a lo mejor puede ser un tanto más sencillo, a diferencia de una definición pues muy compleja. Entonces podemos aquí colocar una serie de citas parafraseadas dentro del texto de divulgación científica para que se pueda pues entender mejor. De hecho, en nuestra vida cotidiana también utilizamos la paráfrasis. Por ejemplo, cuando le pedimos a un médico que nos explique un procedimiento sí, clínico de una forma mucho más sencilla, pues aquí le estamos pidiendo una paráfrasis sí, al profesional para que nos pueda pues guiar
sobre una mejor solución, ¿no? Y a partir de ello, pues podamos entender mejor alguna situación de salud. Entonces, pues ahí está la importancia de la paráfrasis. En este caso vamos a colocar, aunque se trate de una paráfrasis, vamos a colocar el apellido paterno del autor, es decir, de donde estoy sacando esta información parafraseada, el año de publicación, entre paréntesis, y después el número de página, también entre paréntesis, sí, de esta frase o esta idea que estoy parafraseando. Recordar entonces que las citas se indican dentro del texto y las referencias se colocan al final del texto escrito. Dentro de las citas también encuentro las citas parentéticas. Aquí las pueden encontrar en este rectángulo rojo, ¿sí? Se llama cita parentética porque pues cada uno de los datos van a estar entre paréntesis. Se colocan al final de la frase o idea citada. Los datos de la cita parentética sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. ¿Sí? Esos serían los datos de una cita parentética. En este caso se tratan de citas parafraseadas, por eso nada más tiene el apellido paterno del autor y el año de publicación. ¿Sí? Entonces, pues también podemos utilizar este tipo de citas dentro de APA y es, como nos podemos dar cuenta, pues es muy fácil su uso. Acá nuevamente esta idea de que las referencias se indican al final de un texto, lo vamos a colocar ordenadas por medio del apellido paterno del autor. Y pues bueno, pues aquí habíamos introducido sí, una parte para dudas. Sin embargo, para aquellos alumnos que van a estar escuchando esta grabación, la sugerencia es que si tienen alguna duda, algún comentario, pues lo puedan externar por medio de la mensajería o también por medio del uso del correo institucional. Entonces, ahí estarían los medios para poder compartir posibles dudas con respecto a este tema del ensayo. Recordar que dentro del módulo ustedes van a tener que elaborar un ensayo argumentativo. Se trata de un género que es bastante interesante, que les va a proporcionar una serie de aprendizajes también muy importantes, porque a partir de un ensayo argumentativo ustedes pueden pues mejorar la argumentación, sí, recordar que de acuerdo al libro de saber escribir del Instituto Cervantes, pues se trata precisamente de un tipo de género, la argumentación que estamos utilizando constantemente, ¿sí? Entonces se trata uno de los géneros que más utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana cuando nos piden argumentar o simplemente en un texto escrito, en un examen, cuando te piden, vas a argumentar tu respuesta, pues ya nos vamos a dar cuenta de que ya no es tan fácil, ya no se trata únicamente de dar una respuesta, sino se trata de construir argumentos, ¿sí? Para poder persuadir, para poder convencer al lector de que tu propuesta, de que tu afirmación o de tu opinión, pues sería la ideal. Entonces, pues ahí encontramos estas ideas vinculadas precisamente con el ensayo argumentativo, también con el proceso en general de escritura. El proceso de escritura se puede aplicar a cualquier tipo de texto, de aquí su importancia. Y finalmente, pues el tema de APA, ¿no? Sabemos que ustedes van a entregar diferentes actividades, muchas de esas actividades pues les piden que tengan el formato APA, por lo tanto, aquí la sugerencia es de empezar a utilizarlo, de que en sus textos pues utilicen APA, incluso aunque no les pidan APA, que ustedes coloquen sus citas, coloquen sus referencias, porque de esta forma empiezan ustedes a empezar a practicarlo y esta pues es la mejor forma de aprenderlo, ¿sí? Esa en ocasiones resulta imposible tratar de aprendernos un manual tan extenso. Entonces aquí la sugerencia es de que por medio de la práctica ustedes aprendan cada vez más casos y si quieren, por ejemplo,
pues colocar la referencia de algún sitio utilizado de YouTube, por ejemplo, o utilizaron a lo mejor Vimeo, etcétera, o cualquier otra página de videos. Entonces podremos ir colocando diferentes tipos de referencias, diferentes tipos de citas para ir practicando y a partir de ello pues conocer mejor el manual de APA. Pues bueno, con esto me despido, ¿sí? Con esta frase. Entonces, pues espero que en una próxima sesión sí me puedan acompañar. Vamos a dejar esta grabación y que tengan una excelente tarde.